Hola, os doy la bienvenida al noveno Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. Esta ponencia se encuadra en el simposio coordinado por el doctor Francisco Manuel Morales Rodríguez de la Universidad de Granada, a quien le debo agradecer su invitación a participar. También aprovecho para agradecer a la organización, a las personas que forman parte de este simposium, así como a aquellas personas asistentes a dicho congreso o que posteriormente en otro tipo de redes vean la comunicación. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, pues paso a exponer la ponencia titulada Abordando la ecoansiedad educativa a través de la inteligencia artificial. Yo soy el doctor Juan Pedro Martínez Ramón de la Universidad de Murcia y aquí tenéis mi correo electrónico de contacto para cualquier duda, comentario, proyecto, etcétera, que queráis comentar, juanpedromartinezramon@um.es y mi perfil en la red social Twitter @juanpedromtnz. Dicho esto, paso a exponer cuál va a ser el índice, la estructura de esta exposición. Vamos a comenzar con una definición de lo que es ecoansiedad. Seguidamente, en el segundo punto, el papel de la educación en la ecoansiedad. 3, introducción a la inteligencia artificial o IA. 4, IA en la educación ambiental. 5, desafíos y consideraciones éticas. Y 6, conclusiones y recomendaciones. Bien, en primer lugar, en relación con el punto 1, definición de ecoansiedad, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es la ecoansiedad? Esta puede ser definida como la angustia emocional causada por la preocupación sobre el cambio climático y el futuro del propio planeta Tierra. Se manifiesta de múltiples formas, principalmente como estrés, preocupación y sensación de impotencia ante dicha situación. Hay una evidencia empírica que respalda este concepto, hay una base y puede llevar además a trastornos de ansiedad más graves. En cuanto a estadísticas y estudios relevantes, diversos estudios han comenzado a abordar la ecoansiedad ya como un problema de salud mental emergente, mostrando que la preocupación por el cambio climático pues, guarda una estrecha relación con síntomas de ansiedad e incluso sintomatología depresiva. La siguiente cuestión que nos podemos hacer para visibilizar esta conceptualización, este fenómeno muy actual, de candente actualidad, es ¿cuál es el impacto en estudiantes y docentes? Bien, la ecoansiedad no solo afecta a individuos en su vida personal, sino también tiene un impacto significativo en el ámbito educativo, si bien este elemento no ha sido tan estudiado, este contexto, como otros. El alumnado está cada vez más expuesto a información sobre el cambio climático, así como el impacto que tiene el mismo, lo que puede generar niveles altos de estrés y también de sintomatología ansiógena. Esto puede a su vez afectar a su rendimiento académico, bienestar emocional, a su capacidad para participar de manera efectiva en soluciones ambientales, y son hipótesis que estos últimos años están cobrando relevancia. Por otro lado, el profesorado también enfrenta desafíos relacionados con la ansiedad. Este no solo debe abordar las preocupaciones del alumnado, sino que además puede experimentar su propia forma de vivir la ecoansiedad, especialmente aquel profesorado que enseña materias quizás relacionadas con ciencias ambientales o sociales, o al menos sería una hipótesis para ir estudiando en los próximos años. Esto puede llevar a un ciclo de retroalimentación negativa, donde la ansiedad del educador puede exacerbar la de los estudiantes y viceversa. En segundo lugar, otro segundo punto sobre el cual reflexionar en relación con la ecoansiedad es el papel de la educación en la ecoansiedad. La educación, tal como estamos observando, juega un papel importante en este fenómeno, pero quizás el papel todavía no está totalmente definido. Por un lado, la exposición a información sobre el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y otros problemas ambientales puede ser una fuente significativa de ansiedad para el alumnado. También tenemos que la sobrecarga de información y la falta de orientación sobre cómo abordar estos problemas pueden llevar a sentimientos de impotencia y desesperanza. Pero por otro lado, también tenemos que la educación ofrece una plataforma para la solución y el empoderamiento a través de un enfoque educativo bien estructurado, en el cual el alumnado puede aprender no solo sobre los problemas, sino también sobre las soluciones que existen y que son viables para poder mejorar esta situación, lo cual puede ayudar a disminuir, a mitigar esa sensación de impotencia que pueden estar sufriendo y por tanto reducir la ecoansiedad.
Bien, llegados a este punto, surge o digamos de alguna forma se materializa la educación ambiental y la importancia de la misma. La educación ambiental es crucial para abordar precisamente la ecoansiedad, por la segunda parte, la segunda cara de la moneda que hemos estado viendo. Proporciona la educación ambiental una serie de herramientas que se consideran necesarias para atender estas problemáticas ambientales y que pueden ser parte de esa solución para reducir los niveles de ansiedad hacia el cambio climático. También para fomentar del mismo modo un sentido de comunidad y de pertenencia al mismo, lo cual pues es un propósito que podría servir para combatir precisamente sentimientos de aislamiento o desesperanza que muchas veces van asociados a la ecoansiedad. Bien, en relación con el punto número 3 de esta ponencia, introducción a la inteligencia artificial, para ir también incluyendo este concepto para posteriormente relacionarlo con la ecoansiedad, debemos preguntarnos, ¿qué es la inteligencia artificial? Bien, la inteligencia artificial puede ser definida como un subcampo dentro de la informática que se centra en desarrollar una serie de algoritmos, sistemas y tecnologías que permiten a las máquinas, en última instancia, realizar tareas que hasta hace unos años, pues directamente parecían algo relacionado con la ciencia ficción y exclusivamente propios de las capacidades humanas. Estas tareas incluyen aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas, percepción e incluso lenguaje natural. La IA, en función de la taxonomía, por supuesto, pero podemos clasificarla en dos categorías. Por un lado, la IA débil, que está diseñada para realizar tareas específicas, y por otro lado, la IA fuerte, que tiene la capacidad de realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano pueda hacer, aunque esta última aún es realmente un objeto de investigación y desarrollo y en los próximos años veremos cuál es todo el potencial que puede desarrollar. ¿Cuáles son las aplicaciones generales de la IA en educación aterrizando en nuestro ámbito? Bien, pues de las múltiples que tienen, hemos seleccionado cuatro. En primer lugar, sistemas de tutoría inteligente. Estos sistemas utilizan la IA para proporcionar instrucción personalizada, de forma que se pueda adaptar al ritmo de cada persona y, por tanto, al ritmo del estudiante e incluso al propio estilo de aprendizaje. Punto número dos, otra aplicación serían los famosos chatbots educativos. Estos sistemas, que son asistentes virtuales, pueden responder a preguntas, dotar de recursos concretos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje y ofrecer incluso apoyo emocional al alumnado. Más adelante podríamos reflexionar acerca de cuáles son las implicaciones éticas de este tipo de potencialidades que tiene la IA. Como punto número 3, otra aplicación potencial es el análisis de datos. La IA permite trabajar mediante Big Data con grandes conjuntos de datos que permiten identificar tendencias, patrones y son capaces de predecir con cierto margen de confianza diversas variables también psicológicas y de la psicología educativa. Por supuesto, dentro del ámbito educativo, el rendimiento del estudiante y la efectividad de diferentes métodos de enseñanza también podrían ser objeto de estudio. En cuarto lugar, otra aplicación sería la de juegos educativos, una parte más gamificada, ludificada y ociosa en ese sentido, aunque también relacionada estrechamente con el proceso de aprendizaje. La IA puede crear entornos de juego que se adapten a las necesidades del alumnado, de su proceso de aprendizaje, de forma que se optimice la interacción y la atracción por aprender. Bien, siguiente aspecto que queremos tratar, ¿cuáles son los beneficios y desafíos de la inteligencia artificial en el ámbito educativo? De, de los múltiples que tiene, hemos seleccionado y aglutinado en tres. La personalización permite un aprendizaje más personalizado, individualizado, adaptarse a dichas necesidades. En segundo lugar, la eficiencia, no solo eficacia, permite manejar tareas administrativas, libera tiempo y recursos, de forma que el colectivo docente pueda estar más pendiente de la enseñanza del alumnado y no tanto de los datos. En tercer lugar, tenemos el tema de la accesibilidad. Es decir, puede hacer la IA que la educación sea más accesible para el alumnado con necesidades educativas, pero también aquel que vive en zonas remotas y cuesta un gran esfuerzo tecnológico y personal, pues sobre todo personal, tener que desplazarse para desarrollar su proceso de aprendizaje.
En cuanto a la inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje y abordar la ecoansiedad, que ha sido uno de los elementos tratados en la anterior diapositiva, queríamos profundizar un poquito más en esto. En concreto, esa personalización del aprendizaje es un beneficio esencial y muy significativo que la inteligencia artificial puede proporcionar al ámbito de la educación, y especialmente relevante cuando vamos a abordar la ecoansiedad. Un sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, puede o es capaz de o tiene la potencialidad de identificar niveles de ansiedad, preocupación del estudiante con respecto a diversos temas ambientales, adaptar el contenido educativo, etcétera, etcétera, en base a todo eso. Por ejemplo, si tenemos a alguien en clase, un alumnado estudiante que muestra altos niveles de ecoansiedad, el sistema podría ofrecer recursos adicionales acerca de cómo detectarlo rápidamente en sus fases iniciales y además proporcionar contenidos, instrumentos para poder aliviar esa sensación de impotencia, potencialmente hablando. Quinto lugar, punto número 5 de esta ponencia, desafíos y consideraciones éticas. Existen muchísimos. Vamos a hablar de estos tres realmente, pero habría muchísimos más que tendremos que analizar en los próximos años. En primer lugar, sesgos en el propio algoritmo. La inteligencia artificial en la actualidad se entrena con datos preexistentes y luego a partir de ahí se van generando nuevos. Pero esos datos preexistentes pueden precisamente tener sesgos culturales, de género o socioeconómicos. Por tanto, es muy importante detectarlos para evitar que se perpetúen. En segundo lugar, accesibilidad y equidad. La implementación de este tipo de tecnologías puede ser costosa, puede llevar una gran cantidad de dinero inicial, sobre todo, lo que podría realmente limitar la disponibilidad para ciertos colectivos sociales, económicos, escuelas o otro tipo de comunidades con menos recursos, lo cual a su vez incrementaría, alimentaría la famosa brecha digital. Y por otro lado tenemos la privacidad de datos. El alumnado y el profesorado deben ser conscientes de qué datos se están recopilando, cómo se están utilizando y quién tiene acceso a dichos datos. En sexto lugar, y ya finalizando los puntos propuestos, tenemos las conclusiones y recomendaciones. Bien, en primer lugar, la personalización del aprendizaje. Lo hemos tratado, la IA adapta el contenido educativo para abordar las preocupaciones individuales del alumnado sobre problemas ambientales. Por otro lado, la IA supone, aplicada a la ecoansiedad y a variables psicológicas y educativas, herramientas innovadoras, son tecnologías que son útiles para ofrecer apoyo emocional, gestionar y comprender la ecoansiedad mediante simulaciones, etcétera, etcétera. Muy importante, llegado a este punto y conectando con el siguiente, el uso responsable y ético, es necesario concienciar a la sociedad acerca de que este tipo de tecnologías tienen que ser utilizadas por profesionales que conozcan cuáles son las características de las personas destinatarias, que que tengan las competencias profesionales para poder trabajar con el alumnado en este sentido, y siempre bajo un uso responsable y ético, de manera ética y responsable para maximizar su impacto positivo. Para ello, la capacitación continua es esencial. Es necesario que las personas que van a trabajar con inteligencia artificial, con alumnado, con la comunidad educativa, tengan las herramientas y la formación necesaria para poder utilizarlas y detectar las necesidades y los factores de riesgo de forma precoz, para realizar una verdadera prevención primaria y promoción del bienestar psicológico. Y por último tenemos el diseño inclusivo. Debemos asegurarnos de que las herramientas y plataformas de inteligencia artificial sean accesibles independientemente de las habilidades de las personas. Es decir, que se puedan adaptar a todas las casuísticas. Aquí tenemos las referencias utilizadas para la presentación y con esto damos por finalizada esta ponencia. Muchísimas gracias por la atención prestada.